voices keep telling me that everyone's gonna kill me. And it's like I can see it in my head. They keep saying how my mom's gonna kill me. I didn't see my hand in the recording. Most of the time, it's just pacing around, talking to myself, or not to myself, to the voices. I remember my grandma being like terrified of me, and it makes me sad that anyone would be like scared of me. Y hoy en nuestra sección de profesionales de la salud trataremos acerca el tema de esquizofrenia infantil, aunque de hecho pues también se ve frecuentemente en los adultos. Sin embargo, desde muy pequeño se puede identificar esos ciertos cambios de comportamiento, esos pensamientos que ellos suelen expresar, que dicen que no entienden por qué los tienen en su cabeza o por qué escuchan ciertas voces. Por eso está con nosotros el doctor Zapuca. Él es psiquiatra y viene acá a nuestro tema del café de la mañana. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, doctor, vamos a ir aclarándole entonces a los televidentes en qué consiste la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia básicamente es una enfermedad mental en la que los pacientes comienzan a escuchar voces, comienzan a ver cosas que realmente no están en ninguna parte, comienzan a tener ideas delirantes, ideas paranoides, y digamos que ahí se comienza a desarrollar toda la enfermedad. Muy bien, ahí vamos comentándoles a ustedes los televidentes. Desde ya abrimos el espacio para que realicen cualquier tipo de preguntas. Si usted tiene un caso que de repente aún no sabe cómo manejarlo, pues es el momento de que realice cualquier inquietud porque tenemos nuestro especialista en el día. Pero, doctor Zapuca, ¿por qué vienen estas causas? De hecho, es una de las enfermedades más extrañas en el mundo para lograr identificar por qué se da. Claro, realmente es una enfermedad muy compleja, una enfermedad muy complicada. Se han hecho cualquier cantidad de estudios buscando las causas, pero realmente no se ha encontrado una causa real. Hay muchos factores de riesgo, factores sociales, factores biológicos, puede que existan algunos componentes hereditarios, pero realmente una causa específica como tal hasta ahora no se ha podido encontrar con respecto a la esquizofrenia. Si se dice que puede ser de un componente hereditario o genético, ¿viene predispuesto por algo? Más allá de un componente hereditario, la predisposición es netamente social, es decir, en familias en donde existan patrones esquizofrénicos, en este tipo de familias de patrones esquizofrénicos, podríamos encontrar en las siguientes generaciones alguna esquizofrenia, pero más allá de ser un componente genético, familiar, podría ser un componente más psicosocial. Muy bien. Bueno, pasemos a hablar ahora de esas características o esos síntomas, rasgos que tiende la persona a expresar una vez tiene esquizofrenia. El primero, Doc. Pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamientos desorganizados, disminución de la participación en las actividades cotidianas y dificultades en la concentración y en la memoria. Claro, evidentemente el paciente esquizofrénico comienza a presentar cierto tipo de conductas que no son adecuadas. Uno la llama conductas bizarras, conductas desorganizadas, comienza a tener comportamientos que no son normales y es la familia quien se comienza a dar cuenta de este tipo de comportamientos. Es una enfermedad progresiva, es decir, posterior a este tipo de comportamientos o conductas bizarras, ya el paciente comienza con los síntomas importantes de la esquizofrenia, que se dividen en síntomas positivos y en síntomas negativos. Los positivos, las alucinaciones visuales, las alucinaciones auditivas, y en los negativos está cuando el paciente tiende a aislarse, un paciente que es un paciente callado, que le cuesta comunicarse con la sociedad, y ahí se comienza a desarrollar toda la enfermedad. Cuando realizábamos la investigación nos encontrábamos con que muchas personas tienden a pensar que la esquizofrenia no es un trastorno mental o no es una enfermedad médica, sino que puede llegar a ser parte también de algo de la religión, porque el comportamiento de esas personas es bastante fuerte. Claro, uno como psiquiatra, digamos, no tenemos que tener la capacidad de diferenciar muchas cosas.
Si bien es cierto, la esquizofrenia es un comportamiento netamente psiquiátrico, es una enfermedad 100% psiquiátrica, hay culturas que tienen ciertos rasgos que de pronto para nosotros pueden ser extraños y podrían ser conductas bizarras de cierta manera. Entonces tenemos que tener la capacidad de diferenciar de qué cultura, de dónde es el paciente, de dónde viene el paciente. Por ejemplo, si a uno le llega a un paciente que llega con la cara completamente pintada, que llega de pronto con plumas y con algo, y es un paciente de Bucaramanga, uno dice, bueno, este es un paciente que evidentemente tiene algo extraño. Pero si ese mismo paciente cuando llega a la consulta me dice que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde suelen hacer este tipo de cosas, pues obviamente uno ya comienza a descartar la esquizofrenia. Entonces es muy importante tener claro la parte cultural y evidentemente la parte religiosa. Muy bien. Bueno, vamos a ir resolviendo también preguntas de nuestros televidentes y a esta hora ellos nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. Así que, doctor, vamos a ver qué nos dicen en la mañana de hoy. Doctor, ¿por qué la tendencia de un esquizofrénico es a herir a los demás o a hacerse daño él mismo? Claro, ¿qué es lo que pasa? Un paciente esquizofrénico es un paciente que está desconectado de la realidad. Al desconectarse de la realidad, muchas veces también le cuesta reconocer a sus familiares. Y vienen estas voces que comienzan a decirle, mata a alguien, hazle daño a alguien, agrede a alguien, y son tan desesperantes estas voces que el paciente lo termina haciendo. Y pasa lo mismo cuando se quiere autoagredir. Las voces comienzan a decirle que se haga daño, que se haga daño, que se haga daño, hasta que el paciente termina pues causándose daño. Yo veía de repente un caso, tal vez uno de los más famosos en el mundo, de una pequeña que cuando la entrevistaban, ella mencionaba que, muy tranquila, pero ella mencionaba que ella tenía deseos de hacerle daño a sus papás, de que tenían que encerrar a su hermano porque ella de repente se levantaba a medianoche queriéndolo atacar y de hecho herirse ella misma. Sí. Desde pequeño, uno creería que un niño a esa edad no tendría ese tipo de pensamientos, pero sí se puede llegar a reflejar entonces la esquizofrenia. Sí, no es común, pero sí se puede llegar a reflejar. Lo que pasa es que las alucinaciones en niños entre los 5 y los 8 años no se pueden describir como alucinaciones como tal. Es decir, muchas veces estos niños lo que tienen son amigos imaginarios, personas que les hablan, personas con las que ellos interactúan, y hablar de una alucinación como tal en un niño de 5, 6, 7 años es muy complicado. Ya después de los 8, 10, 12 años, ya uno sí comienza a encontrar niños con síntomas psicóticos, tales como este tipo de alucinaciones de las cuales tú estás hablando. Muy bien, bueno, vamos a ir resolviendo muchas más preguntas y ya veremos más adelante un testimonio. Dice, buenos días, ¿las personas con esquizofrenia son conscientes de la enfermedad? Realmente es muy bajo el porcentaje de las personas que tienen esquizofrenia que son conscientes de su enfermedad. Cuando tenemos un paciente esquizofrénico controlado, que se toma sus medicamentos, que tiene un control periódico de su enfermedad, muchas veces logramos que este paciente tenga cierta conciencia de enfermedad que es muy parcial, realmente es muy parcial. Por lo general, los pacientes con esquizofrenias importantes no tienen conciencia de su enfermedad. Muy bien. Bueno, nos encontramos un caso en México, doctor, donde vemos una mujer que está tratando de llevar un estilo de vida normal, de acoplarse a la sociedad, aún así teniendo esta enfermedad que es la esquizofrenia. Ya desde chiquita yo ya era diferente, ¿no? Pero como era muy chiqueada y tenía tías con carácter así muy voluble y muy agresivo, y que decían que yo había salido a las tías, y pues no era cierto, o sea, sí me viene de genética. Una persona que se levanta todos los días, tiene una vida cotidiana normal, hace de desayunar, convive con su familia, viene aquí, trabaja, da un servicio. ¿Cómo se vive dentro de ti? Ay, qué difícil pregunta. Pues yo siempre sentí, o sea, una soledad muy fea, ¿no? O sea, sobre todo la soledad del sentirme así, diferente. De alguna manera yo tengo un diario así chiquitito que me regalaron. Yo ahí pongo que hay algo que no está en mí bien, o sea, pero no sé qué pasa, pero que voy a encontrar la llave que va a abrir la cerradura. O sea, hay una cerradura dentro de mí que yo no sé ni qué me pasa, no puedo adivinar. Como vimos hoy, Mónica es una persona perfectamente funcional en la sociedad, trabaja, está muy bien. Esto se puede lograr con las personas con discapacidad psicosocial, pero tienen que tener primero buen acceso a la salud.
Segundo, no vivir con discriminación ni estigma. Y tercero, tenemos que hacer realidad su derecho a vivir en comunidad. Es muy común que a las personas con discapacidad psicosocial todavía se les interne, se les segregue de la sociedad, cuando esto no tiene que ser así. Ellas tienen derecho a vivir en comunidad. Bueno, doctor, ya eso le puedo agregar porque yo me vi el testimonio completo de la mujer que lo relata y ella dice que cuando siente que vienen unos ataques o un comportamiento agresivo, lo que tendía a hacer era aislarse, encerrarse en su cuarto, alejarse de las personas, porque ella ya era consciente de que venía algo fuerte y que podía llegar a hacerle daño. Sí. En la esquizofrenia hay varios tipos de esquizofrenia. Hay unas esquizofrenias que son más complicadas que otras. Hay pacientes que logran identificar cuándo se viene una crisis, pero realmente quienes identifican el tema de las crisis son los familiares, que son los que tienen que conocer perfectamente la enfermedad y conocer los síntomas de sus pacientes, porque era lo que te decía ahora. Muchas veces hay esquizofrenias en las que donde se predomina más los síntomas positivos, digamos lo que es todo este tipo de alucinaciones, este tipo de pensamientos de agresividad, de quererse hacer daño, de hacerle daño a otra persona, y en otros pacientes esquizofrénicos lo que se ve más es el aislamiento social, pero quien realmente comienza a conocer cuándo viene una crisis son los familiares, más que un paciente. Hay pacientes que lo logran hacer cuando ya conocen su enfermedad, cuando ya son conscientes de que tienen que tomarse un medicamento, pero por lo general quien se da cuenta es la familia. Muy bien, bueno, vaya analizando este tema y nosotros seguimos resolviendo más preguntas a esta hora aquí en el Café de la Mañana. Recuerde que a través de nuestra línea WhatsApp usted la puede hacer llegar. ¿Los esquizofrénicos creen que la gente piensa mal de ellos? Sí, hay una esquizofrenia que es una esquizofrenia de tipo paranoide, en la que los pacientes primero creen que todo el mundo los está vigilando, que todo el mundo los está mirando, que todo el mundo los está siguiendo, que de pronto uno está sentado aquí y hay personas que están hablando allá de cualquier tema y están hablando de uno. Entonces, digamos, son ideas muy paranoides. Por lo general, los pacientes esquizofrénicos tienden a tener este tipo de ideas y piensan que la gente está hablando mal o bien, pero que están hablando de ellos. Cuando mencionábamos lo de las señales, doctor, que de pronto ellos no son conscientes de que viene algo peligroso, de repente la familia sí. ¿Cómo identificar la familia que la persona va a tener alguna crisis? ¿Por qué? Porque estaba en una reunión familiar, en la de una amiga, y ella tiene una tía que tenía esquizofrenia. Ya falleció lastimosamente, pero estaban todos sentados en la sala compartiendo y de repente ella se dirige a la cocina, toma un cuchillo y se dirige hacia la mamá. Pero nadie en ese momento pues, se imaginó que iba a pasar esa situación. Pero de repente los familiares o la gente alrededor sí se puede dar cuenta de eso. Claro, cuando un cuadro esquizofrénico está comenzando, realmente es muy complicado para el familiar o para el paciente darse cuenta que viene una crisis. Ya cuando la enfermedad ha avanzado, ya cuando ha sido realmente diagnosticada por un especialista y el paciente está ya con un medicamento, ya uno conoce cuándo se viene una crisis. Es decir, uno comienza a ver que el paciente comienza a tener miradas fijas, miradas perdidas, que se aísla mucho, que pierde la concentración, y uno podría darse cuenta que viene una crisis, pero en muchas ocasiones las voces, por ejemplo, llegan de repente, estando el paciente normal, por decirlo de cierta manera, estando tranquilo, y llegan las voces y se descompensa el paciente. Se hablaba de esas voces que tenía algo que se afecta en el cerebro, que hay una zona tal vez que comienza a tener algún cortocircuito y por eso la gente comienza como a escuchar voces y a alucinar. Sí, evidentemente hay partes neurológicas a nivel del hipocampo, a nivel del sistema límbico, en donde toda esta parte mental, digamos, juega un papel muy importante. Pero vuelvo y te digo, lastimosamente no se ha encontrado la causa real o fehaciente para ver de dónde viene la esquizofrenia. De hecho, no existen estudios imagenológicos, por ejemplo, decir voy a mandarte un TAC o voy a mandarte una resonancia para que esto me dé el diagnóstico de esquizofrenia. El diagnóstico de esquizofrenia es netamente clínico. Muy bien, bueno, vamos a seguir resolviendo preguntas. Doctor, ¿cuándo se puede identificar un futuro ataque o alguna acción peligrosa de la persona esquizofrénica? Que es justamente lo que te acaba de preguntar. Claro, exactamente, era lo que estábamos hablando. Es muy complicado
saber en qué momento el paciente va a estar en crisis. Por lo general, el familiar ya lo conoce, entonces el paciente comienza a alterarse un poco de más, comienza a hablar un poco más fuerte, comienza a exaltarse de más y ya la familia sabe cuando viene una crisis y algún tipo de descompensación psicótica para el paciente. Muy bien. Bueno, vamos también a comentar cuáles serían esos tratamientos, porque si bien se ha escuchado, esta enfermedad no tiene cura, pero sí se puede llegar a tratar. Sí, el tratamiento suele ser de por vida. Puede incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado especialmente coordinados, medicamentos, terapias y especialistas. Claro, hay medicamentos que están en el mercado hace muchísimos años, los que son llamados antipsicóticos. Un antipsicótico lo que hace es que disminuye la psicosis en los pacientes, es decir, nos ayuda a eliminar estos síntomas como las alucinaciones, como las ideas delirantes, estos comportamientos de aislamiento. Realmente la psicoterapia no está muy indicada en los pacientes con esquizofrenia, porque es un paciente que tiene que estar conectado con la realidad, que tiene que tener conciencia de enfermedad para hacer psicoterapia. Entonces digamos que no es que esté como muy indicada en este tipo de pacientes. Cuando ya encontramos que los pacientes tienen cierto tipo de resistencias a los medicamentos y hemos usado varios antipsicóticos, porque hay muchos antipsicóticos en el mercado, hay otro tipo de alternativas como por ejemplo la terapia electroconvulsiva, cuando el paciente ya está muy resistente a los medicamentos, persiste agresivo, persiste con alucinaciones, pues tenemos que entrar a terapias y a tratamientos que son un poco más invasivos. Pero doctor Zapuca, ¿estas personas llegan a estar o a necesitar reposo dentro de centros especializados o pueden permanecer con sus familias y llevar un estilo de vida normal? Ok, cuando el paciente está descompensado, el manejo sí o sí tiene que ser un manejo intrahospitalario porque hay un riesgo importante de que el paciente agreda a un familiar, agreda a un tercero o se agreda al mismo. Una vez compensada la crisis psicótica del paciente, donde ya vemos un paciente más tranquilo, que está durmiendo bien, con disminución de su psicosis, el tratamiento puede continuar de una manera ambulatoria. Muy bien. ¿Una persona con esquizofrenia podría llegar a desempeñar alguna labor, de repente estudiar alguna profesión? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay pacientes esquizofrénicos que tienen tan clara su enfermedad, están tan bien controlados, tan bien manejados, que tratan o intentan llevar por lo menos una vida normal. Hay una película muy interesante que se llama Una mente brillante. Es un caso de la vida real, recomiendo a los televidentes que realmente la vean, en donde claramente es un esquizofrénico que logra identificar cuándo es una alucinación, cuándo no es una alucinación, y con medicamento y con todo, pues intenta y puede llevar una vida normal. ¿Las personas de su alrededor deben tener conocimiento de que es una persona con esquizofrenia? Por lo general, sí. Es importante que las personas con las que comparte el mayor tiempo de su vida, conozcan que él tiene una enfermedad para cuando comiencen a ver un poco de descompensación, estén alertas y pues hacer las cosas pertinentes y necesarias. Muy bien, vámonos con más preguntas a esta hora aquí en el Café de la Mañana. Y dice, buenos días, doctor, mi pregunta es, ¿a qué edad puede aparecer la esquizofrenia? Gracias. Ok, según la teoría y según los estudios y los autores que se ha hecho, la edad promedio para aparecer la esquizofrenia está entre los 15 y los 25 años. Pero si aparece antes de los 15 años, estamos hablando de una esquizofrenia temprana y después de los 25 años de una esquizofrenia tardía. Ya en un paciente después de los 45, 50 años, digamos que no es común encontrar como una esquizofrenia, y en menores de 10 años, como lo decía al comienzo, tampoco es normal encontrar la esquizofrenia. Muy bien. Un televidente también nos envía por interno la pregunta acerca de que si esta enfermedad es hereditaria. Eso lo mencionamos al principio. Sí, lo mencionamos al comienzo. Realmente, más allá de un tema hereditario genético, es un tema hereditario, pero es más psicosocial. El ambiente en el que se desenvuelve un niño, donde de pronto su papá es esquizofrénico, tiene un tío esquizofrénico. Entonces, este comportamiento psicosocial podría terminar de pronto en que este niño también tenga una esquizofrenia, pero quiero como dejar la claridad de que no es un componente genético hereditario 100%. Perfecto. Y en conclusión, doctor Zapuca, mencionemos el papel tan importante que juegan las familias al momento de querer recuperar esa persona o que lleve una vida con mejor calidad. Claro, muchas veces los familiares se preocupan más porque el paciente reconozca que tiene una enfermedad, porque el paciente se tome los medicamentos, y realmente eso es un paciente que está desconectado y le cuesta. Entonces, quien realmente tiene que conocer la enfermedad es el familiar, y es una enfermedad a la que hay que tenerle paciencia, a la que hay que tenerle tolerancia, a la que al paciente hay que tratarlo con amor, con cariño, porque es una enfermedad compleja.
Muy bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Café de la Mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que me inviten de nuevo. Así es. Bueno, tocamos este tema bastante relevante para todos los ciudadanos. Tal vez usted pueda tener un caso en casa y aún no sabe cómo identificarlo. Si usted quiere ver esta sección nuevamente en nuestro canal de YouTube, El Café de la Mañana, Canal TRO. Debe escribir la frase completa para que se pueda suscribir.